Continuando con los componentes básicos, tenemos lo que es el transistor, que es un dispositivo eléctrico que posee tres bornes, lo que son base, emisor y colector, cuya principal característica es que permite controlar la corriente que se establece en el circuito colector-emisor, mediante la corriente que circula por el circuito de base. Dependiendo de la aplicación, la corriente de base será en general decenas o cientos de veces más pequeña que la de colector. Tiene las tres partes, como dijimos, una que recibe o colector, otra que emite los electrones, el emisor, y una que modula o controla el paso de dichos electrones, que es la base. Entonces, una pequeña señal eléctrica aplicada entre la base y el emisor modula la corriente que circula entre emisor y receptor. Y aquí tenemos lo que son el símbolo del transistor, donde tenemos lo que es la base, colector y emisor. Y tenemos los distintos tipos, donde es N, que es negativo, y P, que es positivo, de la parte del transistor. Aquí tenemos lo que son los tipos. NPN, donde tenemos que el colector es negativo, la base positivo y el emisor es negativo. Y PNP, donde el colector es positivo, la base negativa y el emisor positivo. Tenemos lo que es el funcionamiento, que es un poco sencillo, donde si no hay corriente de base y B, no hay corriente en el colector y emisor. Es decir, que esta parte de acá controla la cantidad de corriente que va a pasar de colector a emisor, la parte de la base. Si no hay corriente acá, tampoco habrá corriente colector-emisor. Y tenemos lo que es las regiones. Tenemos la primera, que es en corte, donde se puede ver que la base está completamente cerrada y no hay paso de corriente. Tenemos activa, donde sí hay paso de corriente, pero no al 100%, o sea, una pequeña parte de la corriente que puede soportar el transistor. Y saturación, donde más bien entrega la cantidad de corriente que puede soportar lo que es el transistor. Y tenemos lo que son las aplicaciones, donde tiene amplificación de todo tipo, generación de señal, conmutación, donde actúa como interruptor, detección de radiación luminosa y procesadores. También tenemos la bobina, que son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hace circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire, y su unidad de medida es Henry. Y aquí tenemos lo que son ejemplos de bobina al aire, sin núcleo y con material ferroso, que sería esta de acá. Y entre sus aplicaciones tenemos lo que son relé o contactor, motor eléctrico, sensor inductivo, transformador eléctrico y timbre. Y también tenemos lo que es el relé, el cual también en su interior incluye lo que es una bobina. Este se puede definir como un interruptor accionado electromagnéticamente. Este permite controlar desde un circuito que se encuentra a una tensión reducida otros circuitos a tensiones superiores o actuadores que requieren intensidades superiores u otro tipo de corriente, ya sea DC o AC, donde son muy útiles en el diseño de automatismos eléctricos. Y aquí tenemos lo que es un ejemplo. Y aquí tenemos otros ejemplos, y aquí se puede ver lo que es un bobinado y lo que son los pines de la parte de conmutación. Y aquí tenemos lo que son las configuraciones NC, donde significa normalmente cerrado, y NA, donde es normalmente abierto. Entonces tenemos acá lo que es la bobina,
que como genera un campo magnético me va a traer lo que es esta parte de acá, donde tenemos un contacto común, normalmente cerrado, que es este, donde hay continuidad, donde fluye la corriente al poner algo más acá, otro circuito, y el abierto, que sería este de acá, en el cual no hay corriente. Y como dice aquí, al meter corriente por la bobina, los contactos abiertos se cierran, es decir, este que está abierto se cierra y los cerrados, este acá, se abren. Y a continuación tenemos lo que es un ejemplo. Tenemos el común y el normalmente abierto o open de inglés, que al estar apagada la bobina tenemos lo que es apagado el foco, y al accionar lo que es el pulsador se activa la bobina, y esta sería la función de relé. Y como podemos ver acá, tiene una carga de 110 voltios para el foco, pero lo estamos manipulando la bobina con 12 voltios DC.